Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a continuar con este estudio de teología y en este caso pues vamos a ir con la unidad 8, ¿sí? La lección número 8 y pues vamos a estar hablando de lo que es el método biográfico de estudio. Para comenzar, pues vamos a estar viendo, ¿verdad? Que cuando hablamos pues de una biografía es hablar de la historia de la vida de una persona. Las biografías de los personajes bíblicos, en este caso, pues son muy valiosos eh, por su continua aplicación en nuestra situación actual. Si nosotros vemos, por ejemplo, en nuestra Biblia, en Primera de Corintios, capítulo 10, en el versículo 11, si usted agarra, busca ahí en su Biblia y nos acompaña, 1 Corintios 10, versículo 11, pues la palabra del Señor dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, todo lo que está en el Antiguo Testamento referente a los personajes bíblicos, ¿verdad? Cuando vemos sus biografías, eso pues viene a nosotros a servirnos y es de un gran valor. Y ahí porque nosotros preguntamos que por qué es importante esta referencia a Abraham, que la podemos ver por ejemplo en Juan 8:51, Juan 8:51 al 59, donde el Señor Jesucristo, ¿verdad?, hace referencia a Abraham. Nosotros podemos buscar en nuestra Biblia Juan 8:51, que dice así: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. De manera que este pasaje de Juan 8:51 al 59 nos muestra que Abraham no está muerto, él aún vive, como todos los personajes piadosos de la Biblia. Saber esto hace que nuestra lectura bíblica sea más significativa. Ahora bien, hay cuatro clases de biografías, o a través del estudio del método biográfico podemos entenderlo a través de cuatro clases. La primera es la clase simple narrativa, la número dos es la exposición narrativa, la número tres es la exposición de carácter y la número cuatro es el argumento. Cuando hablamos de la simple narrativa, pues es la relación de los hechos de una persona. Los hechos son presentados de una manera informativa, con detalles sobre el nacimiento, la infancia, las relaciones personales, el ministerio, ¿verdad?, la vida, cómo se desarrolló y por supuesto la muerte de estos personajes. Por ejemplo, en Hechos 7, 22 al 44, pues usted puede recordar la vida ¿verdad?, y muerte de Esteban, ¿verdad? Cuando se enfrenta a los judíos, ¿verdad? Que le hacen aquel discurso y que él tiene que hacer una defensa, ¿verdad? Con respecto a Jesucristo. Pero ahí nosotros podemos ver, en este caso de este personaje bíblico, cómo fue su trayectoria, ¿verdad? Cómo fue la relación de él con los judíos, cómo lo vieron y por sobre todo su muerte. En la número 2, que es la exposición narrativa, que es el uso de los hechos para enseñar una lección histórica, con énfasis en el hecho de cómo Dios trató con una persona y cómo eso afectó al pueblo, ¿verdad? Muchas veces eso lo podemos ver con la historia de los profetas de Israel.
que hubieron profetas, por ejemplo, que les tocó a alguno andar desnudo, ¿sí? Y de esa manera, pues, hablarle al pueblo. A otro profeta recuerdo también que le tocó casarse con una prostituta, haciendo una alusión, ¿verdad?, de que así como este profeta tipificaba a Dios y esta prostituta tipificaba al pueblo de Israel, pues muchas veces, ¿verdad?, Dios actúa como actuó este profeta, de que este profeta se casó con una prostituta, pero una vez que se casó y que él la honró en un matrimonio, pero ella al final se volvió a ir al mundo. Y nuevamente Dios le vuelve a hablar al profeta y le dice que vaya y que la busque y que la vuelva a traer, que es lo que muchas veces Dios ha hecho, ¿verdad?, con el pueblo de Israel y que hoy también lo hace con muchos cristianos, ¿verdad? Dios es tolerante, es misericordioso, dice la palabra. Entonces lo hace desde una exposición narrativa. Nosotros también tenemos el ejemplo en Daniel 2:45, que dice la palabra, de la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Si usted recuerda, pues esta es la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Y aquí nosotros podemos ver entonces que cómo Dios trató con la vida de Nabucodonosor a través de un sueño, ¿verdad? A tal punto pues que lo hizo sorprenderse bastante de lo que estaba viniendo y le da también el porvenir de las cosas que estaban por venir. Y luego más adelante lo podemos volver a ver en el capítulo 5, ¿verdad? Cuando nos habla de aquella frase muy famosa del Mene Mene Tekel Upharsin, de la mano, ¿verdad?, que escribió en el encalado de la pared, y que nuevamente ahí Dios pues vuelve a hacer una narrativa con respecto al reino de Nabucodonosor. En el inciso número 3 tenemos la exposición de carácter. Dice que es el uso de los hechos para enseñar el carácter, con el énfasis en el progreso espiritual de la persona. Los hechos muestran los lados buenos y malos de la persona y cómo responden ante las diferentes situaciones. Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 10, versículo 38, dice la palabra del Señor. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Verdad? Entonces ahí se mira el carácter, se mira las buenas intenciones, se mira lo que había realmente en el corazón de Jesús, y quería hacer pues hacer el bien, quería sanar a muchos, quería pues hacer la voluntad del Padre. Y en el inciso número 4 sería el argumento, que es el uso de los hechos para probar un punto. Los hechos y verdades de la vida son usados para convencer, como lo dice por ejemplo Segunda de Corintios. Nosotros podemos ver un ejemplo ahí bíblico en Segunda de Corintios, en el capítulo 11, es pues un poquito extenso, usted lo puede leer ahí en su casa porque va del capítulo 11, versículo 1, hasta el 12, capítulo 12, versículo 10, ¿verdad? Donde habla Pablo, el aguijón de la carne, el sufrimiento de Pablo como apóstol, ¿verdad? Y lo que Pablo defiende su ministerio. O sea, cuando Pablo hace una defensa, en la palabra griega se entiende como una apologética, ¿verdad? Que Pablo, está enfatizando, ¿verdad?, que él es apóstol no porque un hombre lo haya llamado, no porque un hombre lo haya levantado, sino porque el mismo Dios, ¿verdad?, a través de la revelación del Espíritu Santo dada por Jesucristo, él es constituido apóstol. Y eso es lo que él trata de argumentar a través de este pasaje. También estábamos viendo lo que son las clases del estudio biográfico, pero también tenemos los procedimientos biográficos. Tenemos 3 pasos. El primer paso es la compilación de datos, el segundo paso es la interpretación de los datos,
Y en tercer lugar está la organización de los datos. Cuando hablamos de la compilación de los datos, pues consiste en una lectura cuidadosa, observar y anotar información que hay, ¿verdad? Tener esa recopilación es ajuntar los datos. Entre más datos uno adjunta de un pasaje, pues con mucha más razón enriquece lo que está leyendo. El número dos es la interpretación de los datos. La información que ha reunido en el primer paso de su estudio biográfico debe ser interpretada en el segundo paso. Se basará la interpretación con los 4 pasos de clases de biografía, ¿verdad? Lo que acabamos de ver anteriormente, la simple narrativa, la exposición de carácter y el argumento. Y en número 3, hablando de los pasos de los procedimientos biográficos, estaría la organización de los datos. En primer lugar, recopilamos. En segundo lugar, interpretamos. Y en el tercer lugar, organizamos los datos. Se debe de clasificar los hechos por categorías. Si los 3 pasos básicos son los mismos para todos los estudios biográficos, ¿cuál será la diferencia en lo que al material se refiere? Pues la diferencia estará en la cantidad y calidad del material disponible para el estudio. O sea, si usted está estudiando pasaje bíblico, para tener más datos, para enriquecer sus datos, pues es bueno que usted se haga acompañar, por ejemplo, de varias versiones de Biblia, de 1 o 2 diccionarios teológicos. Si puede tener a mano el diccionario Strong, pues mucho mejor para poder ver el significado original de cada palabra, ¿sí? Y tratar de recopilar la mayor cantidad de datos. Al tener la mayor compilación de datos, usted va a hacer una mejor interpretación. Por ejemplo, alguien a mí me preguntaba, ¿cuál es la mejor versión de Biblia? Pues yo siempre contesto, pues la mejor versión de Biblia es tenerlas todas, porque de esa manera yo puedo hacer una comparación en cómo dice una versión de Biblia y cómo dice otra versión de Biblia sobre un mismo pasaje, sobre un mismo versículo o sobre una misma palabra, ¿sí? Entonces ya al momento que yo he compilado, que he ajuntado los datos, que le doy una interpretación, de esa manera entonces yo puedo organizar de una mejor manera los estudios biográficos, ¿verdad? En este caso, a través de los personajes bíblicos de la Biblia. En tercer lugar, tenemos el estudio biográfico de Amós. Le invito a leer, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el libro de Amós, del profeta Amós, para que usted pueda tener una mejor comprensión de lo que estamos hablando. Los pasos serán los mismos que se hacen en cualquier estudio biográfico, ¿verdad? No importa si usted está estudiando, pues, Mateo, si está estudiando Lucas, si está estudiando Génesis, si está estudiando en este caso Amós, siempre los pasos serán los mismos en cualquier estudio biográfico. ¿Cuáles serían esos pasos? Pues sería leer, sería decidir y sería organizar. Leer el libro para reunir la información que será discutida en el estudio biográfico. Decidir cuál habría sido el propósito de Amós al incluir declaraciones biográficas en su libro. Y 3, organizar un bosquejo textual, donde se podrían ver las referencias, los hechos y las preguntas y respuestas. Para las respuestas a sus preguntas, puede consultar cualquier fuente de información que esté a su disposición, como diccionarios, ya le dije, como diccionarios teológicos, otras versiones de Biblias. Incluso puede irse al internet, si tiene una página de internet que la información sea fidedigna, usted la puede utilizar. Videos de YouTube también de maestros de la palabra, ¿verdad? Que sean también fidedignos, que sean confiables. Pues de igual manera también usted se puede apoyar en este sentido. Pues el día de hoy estamos finalizando lo que es la sesión número 8, ¿verdad? Cuando hablamos del método biográfico de estudio, y en donde podemos ver pues que existen 4 clases: la simple narrativa, la exposición narrativa, la exposición de carácter y el argumento. Y tenemos también 3 pasos, ¿verdad?, en los procedimientos biográficos, como es la compilación de los datos, la interpretación de los datos y la organización de los datos. Y en tercer lugar, el estudio biográfico, ¿verdad?, que se le puede aplicar a cualquier libro de la Biblia, que en este caso pues vamos a leer, vamos a decidir y vamos a organizar. Que el Señor me les bendiga, mis hermanos, y los vemos en la siguiente clase.